pues yo creo que la gente lo va a entender, va a ir captando ese nuevo término o ese nuevo fútbol que se practica hoy en día, que incluso mencionamos que incluso en las derrotas hay formas de perder, ¿no? Si el equipo pierde luchando, pues la gente quedará contenta. Creo que el fútbol mexicano en general, y no nomás hablo de aquí, en general, está muy sobrevalorado, ultra sobrevalorado. Creo que el que un jugador lo vendan en $10 millones de un equipo a otro de México es una exageración. La economía no está para eso. Digo, tampoco somos una de las peores economías, con todo respeto, no sé, Nicaragua o un país africano o asiático, pero tampoco somos Suiza, ¿no? Como para decir, pues hay tanto dinero como para que un jugador de fútbol de México lo valga tanto, ¿no? Sí. Y esas cosas creo que han corrompido mucho esa esencia que tenía el fútbol mexicano, que era un fútbol en general, como pasaba con el Tampico, con muchos equipos, que realmente sí jugaban por la camiseta, sí le tenían aprecio a la institución, a su historia, pero sobre todo a la afición que podría tener 15, 20 pesos o de alguna manera se consigue un boleto, pero iba al estadio y lo llenaba y hacía un esfuerzo cada 15 días por estar ahí apoyando a la Jaiba, independientemente si era super líder, si estaba en media tabla. Mira, esto del manejo directivo del fútbol ha ido cambiando también de una manera impresionante. No basta con haber sido jugador de fútbol, no basta con haber sido técnico en algún momento, no basta con haber estado involucrado en el balompié. Hoy exige una mayor preparación en muchos ámbitos y en muchas áreas dentro de la llamada industria del fútbol. Fíjate que anteriormente los jugadores de antaño iban a jugar por amor propio al fútbol. A lo mejor antes no había los salarios que hay hoy en día. Hoy en día el jugador pues ya está en una zona de confort donde, con tal de que pues de seguir cobrando su mensualidad, su quincena, incluso de tener asegurado el torneo o a lo mejor un contrato por 2, 3 años, pues la verdad que no tiene ese amor propio por la camisa. En mi punto de vista, antes sí había ese arraigo en los equipos. Era difícil que un jugador anduviera, no sé, me parecen 3, 4 equipos en 2 años, me parece que son muchos. Antes los jugadores perduraban por años en las instituciones y eso les hacía precisamente sentir lo que nosotros decimos, sentir la camiseta, sentir los colores, saber en dónde estás parado, qué es lo que representa, no solo para ti y tu familia, sino para la gente que estás siguiéndote, la gente que confía incluso en ti. Bueno, me parece que sí se ha perdido algo de eso con el pasar de los años, pero es pues debido también, me parece, que a la evolución del mismo deporte, ¿no? Del mismo fútbol. Mucha laguna de mucho elefante blanco en el Tamaulipas, el no tener un fútbol, de no tener una directiva seria, el que el Tampico Madero había sido pisoteado muchas veces por su entorno, por nosotros mismos, no había directivos serios y creo que eso ha sido la tristeza, que no ha tenido continuidad el Tampico Madero hablando en el fútbol profesional, ¿no? La verdad que ha dejado de existir esa pasión o ese amor por la camiseta. Hoy en día el jugador que juega no solo en el Tampico Madero, que juega en otro equipo, la verdad que ya está en una zona de confort. Los de antes, no vayamos tan lejos, el campeón de ascenso de esa segunda división a primera, el de la 93-94, quedó campeón incluso sin recibir sueldos. Era puro jugador hecho en esta zona, que quería sobresalir, que quería llegar a la primera división. Incluso muchos que habían bajado de primera división a segunda para volver a tener un segundo aire, llámese un René Mendieta panameño, un Sergio Lira, y hoy en día se ha perdido ese espíritu ganador en un jugador. Las partidas de los equipos. Una que dolió mucho fue cuando Toño Peláez tuvo que vender porque la gente no fue al Tamaulipas cuando asciende a primera división. Aquí Oswaldo Sánchez era de los primeros partidos que venía jugando como guardameta del Atlas. Y así como vino el Atlas, ahorita me voy a acordar de 3, 4 equipos más que vinieron en primera. Toño ve que no viene la gente. Y justo previo al 12 de diciembre del 94, ¡zas!, vende el equipo. ¿Qué creen? Venía el América.
y se jugó en el Corregidora de Querétaro, TM Gallos Blancos, dirigido por Pepe Camacho, contra el América de Del Olmo, Ben Hacker, Villic y todos ellos. Y la gente se quedó en ascuas, y claro que dolida. Por eso te digo, sí nos ha tocado ver muchos movimientos tristes del fútbol del Tampico Madero, sí, pero también hay páginas muy bonitas que se han escrito. Yo a Orleji sí le deseo que ojalá escriban una padre. Por lo pronto tienen una buena. Nos metimos a semifinales el año pasado y esa nadie te la quita. Acuérdense que andábamos como Rocky Balboa, ¿no? Contra las cuerdas. Y de repente se levantó Rocky Balboa, ¿no? Y le ganó al Morenito y fue campeón. Entonces, es lo mismo con la Jaiba. Muchos dicen, ¿eres soñador? No, no soy soñador. Lo que pasa es que le voy a la Jaiba y yo sí quiero que nos vaya bien. No hay otra. No hay otra. Creo que a nivel no me gusta comparar las épocas porque creo que es distinta. Si en aquel tiempo hubiera habido redes sociales, hubiera sido mediáticamente un equipo que le llamaba la atención a la gente, ¿no? Por el ambiente, por la plaza, por cómo jugaba el equipo, por los futbolistas que tenía, hubiera sido un atractivo para... Hubiéramos estado en un escaparate que ahorita, por ejemplo, Torreón, que Tijuana están gozando, ¿no? Sí. No lo tenemos nosotros ahorita. Creo que en ese tiempo, con todo este tiempo, con esta situación mediática que hay en redes, hubiera sido muy padre ver cómo veías a tu ciudad representar un equipo de fútbol que estuviera en boca de todo, ¿no? Que armen un buen equipo, con jugadores que valoren la camiseta, con jugadores que no les pese portar la celeste, con jugadores del TM Fútbol Club que escuchen directamente lo que representa el amor a esta zona futbolísticamente hablando y lo que históricamente es. Y no se vive del recuerdo. Insisto, para armar un futuro tienes que conocer atrás y valorar tu pasado. Y ya teniéndolo bien dominado y decir, ah, ¿todo esto se hizo? ¿A poco de un plumazo vamos a borrar el campeonato de liga de los 50s? O del ascenso invicto de nuestro querido Orinegros de Ciudad Madero. Ya hay que borrarlo, hay que olvidarlo. Por favor, hombre. Que armen un buen equipo, con jugadores que valoren la camiseta, con jugadores que no les pese portar la celeste, con jugadores del TM Fútbol Club que escuchen directamente lo que representa el amor a esta zona futbolísticamente hablando y lo que históricamente es. Y no se vive del recuerdo. Insisto, para armar un futuro tienes que conocer atrás y valorar tu pasado. Y ya teniéndolo bien dominado y decir, ah, ¿todo esto se hizo? ¿A poco de un plumazo vamos a borrar el campeonato de liga de los 50s? O del ascenso invicto de nuestro querido Orinegros de Ciudad Madero. Ya hay que borrarlo, hay que olvidarlo. Por favor, hombre. No es lo mismo que ser... Creo que en ese lapso se perdió parte de esa esencia por el arraigo por el Tampico Madero, por la Jaiba Brava. ¿Por qué? Pues porque no había equipo, el equipo andaba en segunda, a veces era competitivo, a veces no calificaba. Hubo mucho tiempo en que, pues, esas épocas sombrías, pues, también afectaban hacia el entorno social porque, pues, nadie se interesaba en el equipo, ¿no? Sí. Cuando todo lo mediático estaba en un televisor, viendo cómo Televisa explotaba a la América, que en contraparte Cruz Azul, teniendo el único producto vigente, hacía lo mismo de Televaseca, hacía lo mismo con Cruz Azul. Chivas que entre jalones, estirones con su plantel 100% mexicano, daba buenos torneos y enamoraba por su fútbol. Pumas también por esa esencia universitaria que algunos los invadía. Entonces, eso fue enamorando mucho a esta afición de aquí. Cuando creo que se desaprovecharon tantos años y nunca se dieron cuenta de que había un equipo de fútbol aquí que lo representaba, ¿no? O imagínate también una Conca Champions, o sea, todo se puede. Hay
por hacer en todos los sentidos para que esta plaza otra vez esté en los primeros lugares.